conducido por el licenciado Jorge Ramos Campirán, notario público 125 del Estado de México con residencia en Metepec. La Hora del Notario, conducido por el licenciado Jorge Ramos Campirán, notario público 125 del Estado de México con residencia en Metepec. ¿Qué tal, amigos de las redes sociales? Bienvenidos al programa de La Hora del Notario. Hoy día, miércoles 27 del año 2020. Este es un programa de información jurídica y de servicio social. Y hoy tengo el placer enorme de platicar por videoconferencia con el licenciado Miguel Ángel Cruz Muciño, que es abogado, es egresado de la Universidad Anáhuac, pero además tiene especialidades también en la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma del Estado de México. Licenciado, qué gusto saludarte. ¿Cómo estás? Me da mucho gusto saludarte, estimado notario, y aprovechar para felicitarte por este excelente programa. No, muchas gracias, licenciado. Sabes que finalmente ya tengo casi un año y medio haciendo el programa, que es un programa, como sabes, de información jurídica. Y bueno, pues como siempre, la idea de este programa es que le podamos explicar a la sociedad en términos muy prácticos cómo es el manejo del derecho, qué es la ciencia del derecho, pero cuestiones de manera práctica. Y hoy, amigos, como lo anunciamos con el licenciado Miguel Ángel Cruz, hablaremos acerca de la rescisión de los contratos de arrendamiento. ¿Qué es la rescisión de los propios contratos? Hoy hablaremos acerca de la rescisión de contratos de arrendamiento. Y por eso estamos aquí viendo con ustedes qué es este asunto de la rescisión. Primeramente, antes de darle la entrada al licenciado Miguel Ángel Cruz, quiero platicarles a ustedes qué es un contrato. Un contrato es un convenio que crea y transfiere obligaciones y derechos. Esto es un contrato, pero aparte de los contratos, como le he venido platicando a ustedes, siempre tienen que tener elementos, y esos elementos son la capacidad jurídica, el consentimiento, que haya fecha cierta, que haya objeto determinado y que no haya vicios del consentimiento. Quiero explicar a usted que una persona que tiene un bien inmueble puede arrendarlo. A ese se llama arrendador, la persona que es el propietario. Y el arrendatario es la persona que está usando temporalmente un inmueble. Para esto, para celebrar un contrato de arrendamiento, tiene que ser por escrito. Hay ciertas formalidades que lo establece la ley y que de ahí obviamente deriva pues, el consentimiento, la capacidad, la fecha, el monto de pago, el tiempo determinado para la celebración del contrato. En muchas ocasiones se piden hasta fianzas o garantías propiamente para utilizar un espacio. Pero ahora, obviamente, con esta crisis que hemos venido teniendo todos, esta pandemia a nivel mundial, pues se han venido suscitando problemas económicos y sociales para aquellas personas que han venido, pues, o han contratado arrendamiento sobre casas habitación y más particularmente sobre locales comerciales. Aquellos locales comerciales o aquellos comercios que no son considerados como prioritarios y que lamentablemente es una carga difícil. Licenciado, ¿qué nos puedes hablar tú acerca de este asunto de las rescisiones y qué les puedes decir a aquellas personas que están en una circunstancia de esta naturaleza, que celebraron un contrato de arrendamiento y que pues no han podido trabajar, ¿no? Por lo que respecta a un local comercial y también en el caso de una casa habitación. Bienvenido, licenciado. Efectivamente, nuevamente es un gusto estar en tu programa. Hoy hay un punto de coincidencia. La Hora del Notario, como tú lo señalas, es un espacio muy importante para transmitir conocimientos jurídicos, pero muy prácticos. Y lo mismo hacemos en Justicia en Línea. Te agradezco de verdad nuevamente la invitación. Y el día de hoy estás tocando tú un tema muy importante en la actualidad. Pero, si me lo permites, yo quisiera destacar dos aspectos que nos van a servir, por supuesto, en este momento, pero también más allá de cuando termine la pandemia y la situación tan difícil en todos los sentidos, como tú bien lo señalabas, que estamos viviendo. Lo primero que quisiera comentar a tu audiencia es la importancia del acto previo cuando hablamos del derecho. Si me permiten hacer una analogía, cuando nos sentimos mal en temas de salud, buscamos a un médico, quizás un médico general que nos puede identificar cuáles son los síntomas que tenemos y canalizarnos a un especialista. Pero aquí la idea es ser preventivo.
Y en el mundo del derecho, hoy más que nunca, lo estamos viviendo y tenemos que entenderlo. Acercarte a un abogado, acercarte a un notario, antes de celebrar cualquier tipo de contrato, es algo trascendente, porque el especialista te va a apoyar a hacer las cosas desde antes, de una manera que cuando se presenten los problemas, pues tengamos los elementos para salir adelante. Y en el caso del derecho inmobiliario, ya sea la adquisición de un bien inmueble o en el caso concreto que estamos hablando del arrendamiento, pues hay aspectos muy importantes que se pueden considerar desde un inicio. Como lo señalaba el notario, pues es trascendente que los contratos se hagan por escrito y que tengan ciertos elementos. Y dentro de esos elementos, quisiera destacar pues, la identificación, por supuesto, de las partes, que quien va a dar un inmueble en el arrendamiento, pues tenga el derecho para hacerlo, ya sea propietario o bien cuente con poderes suficientes para celebrar ese acto jurídico, y quien va a rentar un inmueble, pues también tenga la capacidad para obligarse. En ese sentido, hay que establecer fecha, lugar y monto de pago. También la duración. Si bien la ley establece pues, aspectos mínimos que se deben cubrir en los contratos, y también nos da la posibilidad de que cuando no lo contemplamos en un contrato se esté a lo que diga la ley, en este tipo de contratos, donde está de por medio el patrimonio de una persona, pues será muy importante hacerlo adecuadamente. Ahora, cuando hay un incumplimiento en las obligaciones, ya sea del arrendatario o del arrendador, pues hay la posibilidad de exigir el cumplimiento o bien, como lo establece la ley, dos grandes aspectos podemos observar: la terminación de un contrato o específicamente ya la rescisión, que a su vez, en términos de nuestro Código Civil, pues está considerado como una causa de terminación. Solamente por tener el panorama general, ¿cuándo puede terminar un contrato? En este caso de arrendamiento, pues cuando ha terminado justamente el plazo especificado en el contrato para ese arrendamiento. Cuando se ha satisfecho el objeto del contrato por convenio expreso de las partes, por la nulidad, es decir, un poquito lo que hablaba al principio. Cuando en nuestro contrato hay cláusulas que no están ajustadas a derecho o van por encima del derecho, son nulas. En algún momento se tendrá que dilucidar, pues, el que no son válidas y se tendrán por inexistentes o no aplicables a ese contrato. Y específicamente la rescisión, que ya es el tema que nos ocupa. ¿Qué es la rescisión? Pues la posibilidad de dar por finalizado un contrato de arrendamiento cuando incumple el arrendador y cuando cumple el arrendatario sus obligaciones. La ley es muy clara. ¿Cuáles son las obligaciones del arrendador? Pues el arrendador debe entregar el bien que va a dar en arrendamiento en tiempo y forma, en las condiciones adecuadas para su uso, como lo pactaron. También debe respetar de una forma muy especial, no perturbar la posesión, el derecho que tiene la persona de usar ese bien. Y en este sentido, pues, citemos ejemplos, ¿no? El arrendador que de momento se aparece en un inmueble, independientemente del destino del uso, a querer entrar o impedirle al arrendatario el uso y goce de ese bien, pues está incurriendo en una falta de sus obligaciones. También debe atender con toda prontitud, pues cuando se le avisa que hay un desperfecto o que el inmueble sufrió, no por causas que pudiesen ser responsabilidad del arrendatario, un desperfecto. Y finalmente debe también responder de los daños y perjuicios que derivado de ese arrendamiento se hicieron en detrimento de la esfera de derechos del arrendatario. Estas son, digamos, esas obligaciones del arrendador. Ahora, el arrendatario, ¿qué obligaciones tiene? Pues una muy importante,
que es pagar a tiempo la renta, que es el pago específicamente convenido para usar, para gozar y disfrutar del bien dado en arrendamiento. Debe cuidarlo. El uso tiene que ser el natural, el normal, y el bien seguramente se desgastará. Está esto contemplado por el derecho, pero no por causas de su propia voluntad que maltraten el bien dado en arrendamiento. Pues en algunos casos es muy importante contratar un seguro en caso de que haya daños, particularmente en aquellos contratos de arrendamiento donde estamos hablando de un uso comercial, pero específicamente que pueda generar un riesgo para el propio bien dado en arrendamiento. Y tiene obligaciones en general de dar aviso puntual al arrendador en caso de que haya un desperfecto. Digamos que en términos generales la ley establece estas hipótesis que son la base de un contrato de arrendamiento. Pero me gustaría destacar que en todo contrato, por regla general, ¿qué es lo que rige? Lo que se debe obedecer es lo que las propias partes expresan en ese contrato. Siempre hay límites, que lo que se vaya plasmando en ese contrato pues no violente la ley, que tampoco vaya más lejos de lo que señala la propia ley. En el caso concreto, pongamos un ejemplo. El contrato de arrendamiento debe ser, como ya se ha dicho, por escrito. Se debe establecer su duración, que es muy importante. Hay plazos máximos para dar un inmueble en arrendamiento dependiendo si es un bien inmueble, si es para casa habitación, si es para un local comercial o si es una finca rústica con el objeto de llevar a cabo actividades agrícolas, que van desde los 2 y 3 años en el caso que nos ocupa, que es el de casa habitación, 5 años para un local comercial y hasta 20 años cuando hablamos ya de industria o de tiendas departamentales. Estas son las situaciones que es muy importante establecer, pero también otras. Y entrando propiamente en el tema que nos ocupa, hay aspectos ajenos a la voluntad de las personas que pueden afectar en el cumplimiento de nuestras obligaciones. En la ley, en la jurisprudencia, en términos generales, existe lo que se denomina el caso fortuito o causas de fuerza mayor, que son dos hipótesis que afectan directamente a que una persona pueda cumplir con lo que se obligó. El caso fortuito, pues tiene que ver con todas aquellas situaciones derivadas de hechos, acontecimientos de la naturaleza que no tienen que ver con la voluntad de las personas, que le impiden cumplir en tiempo y forma con lo que se obligó. Y el tema de las causas de fuerza mayor, pues tienen que ver si ya con acciones que son derivadas de un hacer o no hacer de una persona que van a impactar en que no sea posible cumplir con las obligaciones. Y de esto estaremos platicando, pero también me parece muy importante señalar en la actualidad que cuando se elabore un contrato, pues establezcamos algunas cláusulas que incluso no están tal cual contenidas, contempladas por la ley. Como por ejemplo, ¿qué pasa cuando hay una situación como la que estamos viviendo de causas de fuerza mayor, caso fortuito, que no nos permite cumplir con nuestras obligaciones? Pues bien, eso que en el mundo del derecho se conoce como la teoría de la imprevisión, pues permitiría establecer en ese contrato algunas cláusulas para evitar problemas. ¿Qué pasa si durante un tiempo determinado no es posible cumplir con mi pago? Bueno, pues desde ahí podemos ir estableciendo una disminución en el pago, un aplazamiento en los pagos que está ya en el propio contrato y que cuando esto se pudiera dar, pues no genere un problema. Ahora, oye, Eliseo, hay una cosa que antes de que podamos meter a este asunto de la imprevisión, yo quisiera solamente hacer algunas precisiones de lo que acabamos de señalar.
Primero, el contrato de arrendamiento que vamos a establecer es un contrato escrito, donde tiene que haber elementos para poder celebrarlo. Esos elementos que el que hemos señalado es primero que revise cláusulas, porque en las cláusulas está determinado principalmente pues, el tipo de inmueble, qué tipo de inmueble es, si es una casa habitación, un local comercial, un terreno para sembrar o cosas de esas, o una bodega comercial o una planta industrial, lo que sea. El plazo determinado. También hay algunas ocasiones que dentro de los propios contratos de arrendamiento se establecen cláusulas penales. En algunos casos esas cláusulas penales atentan en contra del derecho. Pero bueno, eso lo tendremos que ir revisando. También es una cuestión que yo tengo que platicarles a ustedes que tienen que ver con la ley de extinción de dominio. ¿Por qué? Porque ahora con esta nueva regulación de la Ley Federal de Extinción de Dominio, si usted está arrendando un bien inmueble y ese inmueble es utilizado para hacer actos ilícitos que obviamente tienen que ver con narcotráfico, cosas de esas, pues obviamente usted se va a ver sujeto a una situación de ley de extinción de dominio. Por eso, lo que siempre hemos sugerido, le hemos sugerido a ustedes que para que no tenga ese tipo de problemas, primero sea un documento escrito, de preferencia que sea ratificado, y puede ratificarlo usted ante cualquier notario del país, para que usted lo tenga, para que tenga fecha cierta y determinada. Es muy importante que establecemos dentro del contrato como tal la buena fe, porque la buena fe tanto de la persona que arrenda como del arrendatario, pues más bien del arrendador, porque yo le estoy dando de buena fe a una persona para que arriende dicho inmueble. Si el señor hace actos indebidos, pues finalmente yo tengo que acreditar la buena fe. Ahora, fíjense lo más importante, que eso también se lo platico a usted, porque tiene que ver con unas cuestiones de carácter fiscal. Ahora, el artículo 118, fracción tercera de la Ley del Impuesto sobre la Renta, y también el artículo 33 de la Ley del Impuesto al Valor Agregado establece que el arrendador debe expedir los comprobantes fiscales por concepto de renta al arrendatario. De hecho, dentro de los juicios de arrendamiento inmobiliario en los que se condena al arrendatario al pago de las rentas vencidas, la autoridad judicial, dicen más, la autoridad judicial requerirá al acreedor que compruebe haber emitido los comprobantes fiscales. Aguas. Esto es lo que primero le quiero externar, así para que ya pueda ir complementando. Primero, cómo tiene que instrumentar un contrato de arrendamiento, que tenga también cláusulas determinadas. Ya el licenciado habló de daños, de perjuicios, de la mala fe, de la ley de extinción de dominio, de las cuestiones fiscales que se tienen que tener. Ahora, efectivamente estamos ante una situación delicada que ya mencionó el licenciado Miguel Ángel Cruz Muciño respecto del caso fortuito. Esta teoría de la imprevisión, que si quieres le podemos ir entrando, licenciado, para que, bueno, aunque ya lo señalaste, esta teoría de la imprevisión lo que señala es donde los contratos están sujetos a una condición o tracto sucesivo, tienen acción para buscar recuperar el equilibrio contractual. Es decir, pues estamos ante una pandemia que no lo esperábamos, que nadie pensaba que esto iba a poder suceder, como puede también suceder en otros casos graves, o pueden ser pues, un terremoto, puede ser causas naturales, pueden ser aplicadas en este asunto de la imprevisión y que se señala también como un caso fortuito, ¿no, licenciado? Así es. Si me permites, solamente tomar unos minutos porque abordabas un tema muy importante que es el de la extinción de dominio. Y acá, en efecto, hay un punto muy importante que hay que cuidar en los contratos. Si bien en la legislación civil, específicamente en el Estado de México, no estipula que todos los contratos, en el caso del arrendamiento, tengan que pasar bajo la fe de un notario y registrarse en el Instituto de la Función Registral, que básicamente se establecen hipótesis de cuando quien está rentando lo hace a nombre y representación de un menor, cuando hablamos de una sucesión o se adelanta el pago de rentas o hay un plazo mayor a 6 años, el notario acaba de tocar un tema trascendente en materia de extinción de dominio y hablamos para efectos del arrendamiento, lo vamos a tener que cuidar desde dos aspectos muy importantes, por la vía civil y por la vía penal. Porque como lo señalabas, estimado notario, pues es no solo indispensable pagar
puntualmente por parte del arrendatario las cargas fiscales y tener, por supuesto, el contrato de arrendamiento por escrito, pero qué mejor, como tú lo señalas, que sea ante un notario que se celebre, que incluso esté registrado. Y esto nos da gran seguridad ante una posible eventualidad. Cuando hay un inmueble que está relacionado directo o indirectamente con un ilícito o dinero proveniente de un ilícito, pues el propietario tiene que acreditar justamente la buena fe en que basó ese contrato. Y aquí, pues, solamente ya para ir cerrando, quien ejercita esta acción civil de extinción de dominio es el Ministerio Público y tiene todas las atribuciones que la ley le otorga para pedir informes en el ámbito público. Llámese federación, estado, municipio, a asociaciones, y no necesariamente tiene que existir una investigación penal donde sea parte o esté involucrado el propietario de un inmueble. Con que haya una noticia que señale que hay la posibilidad de que ese inmueble esté relacionado con un ilícito, automáticamente la Fiscalía puede ejercitar, insisto, esta acción civil de extinción de dominio. Y será muy importante tener bien documentado ese contrato, como se señalaba, y que mejor incluso que registrarlo. Pero bueno, si te parece, podemos ya continuar con el tema de la teoría de la imprevisión. Es correcto. Hablaremos acerca de la teoría de la imprevisión y de aquellos casos fortuitos. A ver, ¿qué le platico a usted? Mire, con el asunto de la pandemia, muchas personas no han dado cumplimiento a las obligaciones que contrajeron por el asunto de celebrar contratos de arrendamiento. En algunos de los casos, cuando se trata de locales comerciales que no son considerados como actividades primordiales, es decir, lo que ahorita están, pues que son a veces los alimentos, las farmacias, cosas que sean de uso para la sociedad en esta pandemia, pues ellos sí están funcionando y ellos no tienen ningún problema. Los que realmente tienen problemas, los que cerraron sus propios negocios, que tienen 2 o 3 meses y que están en una situación francamente complicada. Este asunto de la imprevisión, del caso fortuito que obviamente nos afectó a todos, puede ser tratado a través de una mediación. A ver, las autoridades, particularmente la Profeco, particularmente no ha hecho un pronunciamiento de que en este tipo de asuntos tengan que ver con la conciliación. O sea, un acuerdo de las partes para determinar y también que haya flexibilidad de las personas, tanto del arrendador como del arrendatario, pero más bien del arrendador, porque también tenemos que ponernos en los pies de las personas que están generando una actividad comercial y que lamentablemente en estos momentos pues, están en su casa, ¿no? Y además con todas las limitaciones que esto implica, seguir pagando personal, pagar los impuestos, pagar luz, pagar la renta, pues es una situación francamente complicada. Y ante esta situación, aunque legalmente no hay una como tal, bueno, tendrían que tramitar un juicio. No sé si actualmente los juzgados en materia electrónica puedan soportar esto, licenciado. Ese es un tema muy importante. A partir de la declaración que se hace en el ámbito federal y en las entidades federativas del estado en el que nos encontramos, pues se declara el cese de actividades, pero ojo, los acuerdos del Ejecutivo Federal ni del gobernador están señalando un estado de excepción en donde se pueda incumplir con obligaciones. Estamos funcionando, simplemente se limitan, como tú bien lo dijiste, ciertas actividades que no son esenciales y se cierra, y la actividad comercial es el ejemplo. Pero dependerá mucho por las personas que nos escuchan, no solo en el Estado de México, dependerá mucho de la legislación, pero sobre todo de lo que cada poder judicial esté llevando a cabo. La Corte, en términos generales, bueno, pues resuelve ciertos asuntos a distancia. En el caso del Estado de México tenemos un poder judicial muy activo que implementó lo que se denomina tribunal electrónico, y recientemente en una circular emitida por el Consejo de la Judicatura, en todas las materias se estableció qué se podía seguir llevando a cabo y desahogando en la materia. Vámonos específicamente a la materia civil, que es la que nos ocupa. Hay ciertas limitaciones. ¿Qué se puede llevar en este momento en el tribunal electrónico? Pues de entrada, aquellos aspectos o aquellos asuntos que ya estaban iniciados
donde los actores cuentan con su firma electrónica digital, pero prácticamente estamos hablando de asuntos que ya están para dictado de sentencia. Se está también dando la posibilidad de iniciar algunos asuntos que no implican un conflicto entre partes, no es propiamente contencioso, sino que se puede ratificar la firma de un convenio, sobre todo llegar a acuerdos. Si hay un problema, como tú lo señalaste hace unos momentos, hoy lo ideal es la amigable composición, la mediación, la conciliación. Y ahí está trabajando el Poder Judicial. El Centro de Conciliación y Mediación pues está en línea para recibir estas peticiones y solucionar a través de los acuerdos que propiamente puedan establecer quienes están en un conflicto para que se termine su asunto. Insisto, son muy limitados los aspectos que en este momento ya se está avanzando, se podrían desahogar en línea. Fíjense nada más. En caso concreto, habría que esperar un poco, ¿no? Exacto. No más para seguir. Dime, mi querido Mucho. ¿Qué sí es importante? Volvemos al punto, la teoría de las obligaciones en nuestro contrato. ¿Cómo establecimos la comunicación entre arrendador y arrendatario para comunicar o exigir el cumplimiento de obligaciones? Puede ser a través de un mecanismo de correo electrónico, ideal puede ser una notificación a través de un notario en el que se le está haciendo saber pues, que hay un incumplimiento de obligaciones, particularmente el arrendatario. Oye, ¿sabes qué? Estás incumpliendo. Porque esto es importante y en este momento, no mañana. Porque si bien no podemos iniciar propiamente una acción judicial por la situación que estamos viviendo, será importante documentarlo. Y si lo hacemos otra vez de la fe notarial, cuando sea posible, iniciar una acción, ya estaremos platicando de cumplimiento, de rescisión o de desahucio, que también se puede, pues habrá elementos suficientes para iniciar nuestra acción. Esto es muy, muy importante, ¿no? Y esto sí lo podemos hacer en estos momentos. Nada más para regresar al tema de cuáles son esos factores o esos elementos para poder rescindir un contrato. Primero, la falta de pago, el término de los plazos, que se utilice un inmueble y se esté arrendando o traspasando, que se hagan modificaciones sin autorización del arrendatario, que tenga un uso diferente a lo pactado o establecido en el propio contrato, y lo más delicado, que se cometan actos ilícitos. Pero esto es lo que marca el Código Civil de Procedimientos en el Estado de México. Seguramente en cualquier estado de la República puede ser similar. Pero aquí estamos hablando acerca de lo que está pasando en la realidad social. Estamos ante un problema pues, que a todos nos rebasó, que es un asunto de la pandemia y que lamentablemente ha afectado a muchas familias mexicanas y mexiquenses. Porque pues, muchas personas que tienen un local, un negocio, pues si no es una actividad esencial, han tenido que cerrar. Y ante esta situación, pues la gente se ve apretada, ¿no? Se ve apretada porque si no tiene ningún ingreso, ¿cómo va a pagar un arrendamiento? Yo creo, y no sé si tú estés de acuerdo, licenciado, que la lógica aquí, primeramente, es tratar de establecer un nuevo acuerdo con el arrendador. Yo creo que el arrendador tiene que haber también prudencia, buena voluntad, porque también él tiene que entender que pues, la actividad económica ha parado. O sea, no hay, efectivamente hay una causa difícil, una causa fortuita, que no teníamos nadie previsto que esto pasara. Sin embargo, ante esta situación, pues sí, la sugerencia es que usted trate de manera personal, tratar de resolver o acordar una nueva forma de ponerse de acuerdo para no sé si haya un porcentaje, en algunos casos hasta el 50%, 60%, para que se paguen las rentas, hasta que las actividades como tal económicas en el país vuelvan a su normalidad, que esto no sabemos realmente con toda la información que se ha venido dando a través de todas las autoridades, ya no sabemos exactamente cuál es la semana crítica, porque esa semana crítica la tenemos escuchando hace un mes. Entonces, esa es una situación que afecta literalmente a la economía y si usted está en este supuesto, le sugerimos que trate de hablar con su arrendador para que llegue a un posible acuerdo. De tener un posible acuerdo,
hagan de alguna manera o un convenio, pues, para que en todo caso ese pueda ser ratificado, pero lo tengan firmado ustedes. Hay que tenerlo firmado, aunque sea de manera privada, en un contrato privado o una especie de adendum al contrato de arrendamiento, para que efectivamente estas nuevas cláusulas tengan efectos legales. De no ser así, que se pueda arreglar, la otra alternativa que tiene es que se acerquen a los centros de mediación y conciliación que tiene el Tribunal Superior de Justicia en el Estado de México, para que a través de ellos pudieran llegar a una amena conciliación, a una amena concertación respecto de los adeudos que se tienen. Yo creo que tanto uno como otro, pero más en este caso, en el caso del arrendador, tiene que haber buena voluntad, buena fe, entender la realidad social y de veras apoyarnos como mexicanos. ¿Licenciado? Sí, efectivamente, yo creo que, como tú lo has señalado, en este momento, yo creo que el platicar, el entender la dificultad y, por un lado, conservar pues, un cliente al que le estás rentando en este momento difícil, pues para que pasada esta crisis continúe sus actividades profesionales, económicas y pueda continuarse con esta relación, pues es lo más importante. Y no está específicamente escrito, ya lo hemos dicho, pero aquí está claro, ¿no? Con que haya voluntad de las partes, que es la base de todo contrato, de todo convenio, eso es muy importante, ¿no? Y tú lo dijiste, lo subrayo, me adhiero, ¿no? Ver de qué manera se pueden ir disminuyendo las cargas, particularmente es el tema del pago de la renta. Se disminuye o se va alargando en su cumplimiento, ¿no? Y evitar, sobre todo evitar los conflictos. Esto ya lo hemos platicado muchísimo, y yo creo que no solo en estos momentos en los que nos encontramos, en cualquier situación, tratar de que un problema legal se solucione con una mediación, donde las partes ellas van proponiendo las soluciones, o en una conciliación, donde hay un facilitador que les da soluciones, pero que eso evite un juicio, pues va a ser muy importante. El desgaste emocional, el desgaste económico, la saturación de nuestro sistema judicial a través de estos mecanismos de negociación, pues dan muy buenos resultados. Y en muchas ocasiones, pues seguramente en la práctica que tú tienes en mucho contacto con las personas, pues cuando se hace un buen acuerdo, un buen arreglo, incluso hasta las relaciones económicas, comerciales, pueden continuar. A veces lo que falta es una buena comunicación. Es correcto. Pues mira, yo creo que esa es la idea fundamentalmente de este programa, de generarle a usted la posibilidad de que tenga algún elemento para poder resolver esta situación en esta pandemia. Si usted está en una situación donde tiene un negocio comercial, hasta una casa habitación, yo creo que es importante que trate de negociar, de platicar, de llegar a un acuerdo con el arrendador para que efectivamente también de la otra parte entiendan que estamos pasando por una realidad crítica que nadie esperaba. Y de esa manera, pues eso tampoco no evita que si usted era un deudor desde hace más de 6 o 7 meses, pues esto tampoco no está claro. Usted, si está en esa circunstancia, lo que tiene que hacer es pues, dar cumplimiento a las condiciones y las cláusulas, y entonces sí puede pedir la rescisión del contrato. Cuando hay obviamente mala fe o cuando la gente quiere abusar, pues esto también hay elementos para que usted pueda proceder judicialmente y pueda generar literalmente la recuperación o el desahucio, que es este asunto de recuperar la posesión del inmueble. Tenga mucho cuidado, ¿eh? Usted, si arrendó un inmueble, no se puede ir a meter así a la fuerza, ¿eh? Porque lo pueden meter en un delito de carácter penal, aguas. Mucha gente cree que, va y le saca sus cosas, se va a meter en un problema. Esto tiene que ver y hacerse de manera legal, judicial, para que no tenga un inconveniente. Pues yo nomás quiero agradecerte, mi queridísimo licenciado Miguel Ángel Cruz Muciño. Muchas gracias por platicar aquí en La Hora del Notario, como sé, es un programa de servicio social. Sé que tú tienes un programa en cadena radio, que es Servicio en Línea, Servicios Jurídicos. ¿Cómo se llama, mi queridísimo? Justicia en Línea. Justicia en Línea, y efectivamente transmitimos en cadena radio. No, qué padre. Te felicito, mi queridísimo Miguel. De veras, enhorabuena por todo lo que haces también por la sociedad. Yo creo que en este tipo de eventos que tenemos,
a veces hay que despertarle un poco o acercarle a la sociedad elementos que le sirvan y que le puedan ayudar. Mi queridísimo licenciado, muchísimas gracias por tu participación en el programa de La Hora del Notario. Te agradezco muchísimo que me hayas acompañado. Les quiero comentar que voy a dejar los teléfonos, la liga, su página web y sus contactos del licenciado por si quieren acceder o tener alguna conversación con él o atender algún asunto de carácter legal. Además es un buen abogado, se lo recomiendo. Mi queridísimo Miguel. Al contrario, muchas gracias a ti por el trabajo que siempre has venido desarrollando, por esta labor tan importante de difundir temas de derecho y por tener la oportunidad de platicar contigo y con tu audiencia. Me dio mucho gusto saludarte y saludos también a quienes nos estarán viendo y escuchando. Pues muchas gracias. Gracias a usted por acompañarnos en esta mañana. Y yo lo invito para que la próxima semana nos acompañe a La Hora del Notario. Agradezco respetuosamente al licenciado Miguel Ángel Cruz Cuciño que nos haya acompañado en esta mañana para hablar acerca de la revisión de contratos de arrendamiento. Y de todas maneras, si tiene usted alguna sugerencia, háganosla llegar, ya sea directamente a él o a través de nuestra página o nuestro correo electrónico. Con mucho gusto le atenderemos alguna respuesta. Pues muchas gracias. Gracias, mi queridísimo licenciado. Y bueno, yo los invito para que la siguiente semana me acompañen en La Hora del Notario. Sigamos caminando por el camino de la vida. Que tenga usted una excelente tarde.